Saludos cordiales. En esta ocasión vamos a presentar el tema la ley de Hooke a través del laboratorio virtual, los cuales tenemos como integrantes a Jiménez Medina, Paola Milagros, Loyola Sánchez, Ingrid Fiorella, Ordóñez Uclupe, Franklin, Zúñiga y Noyan, Alicia, y quien les habla es Olivera Gutiérrez Rosa María. A cargo del docente Villegas Granados Luis Mariano, curso Estática. Introducción. El presente informe da a demostrar el tema la ley de Hooke mediante el laboratorio virtual, el cual tiene como objetivo principal demostrar la importancia de la misma, en donde está definida como la ley que se aplica a fenómenos o cuerpos elásticos, en los cuales se enlojan mediante el ejercicio de una fuerza. La fuerza elástica del cuerpo cambia con la expansión o la compresión. Cuando usas resortes de compresión, tracción y torsión con diseño cilíndrico, existe una relación lineal entre expansión y fuerza. Este comportamiento lineal elástico de los sólidos se denomina ley de Hooke, que lleva como el nombre del erudito inglés Robert Hooke. Esta es la razón por la cual es una herramienta muy fundamental para el ingeniero, debido a que le ayudará a desenvolverse de forma adecuada en su campo de acción y además le será útil si desea continuar con sus estudios. Asimismo, se tiene como objetivos específicos comprender, estudiar y manejar de forma adecuada el laboratorio virtual AlgeTech, para de esta manera, en ciclos avanzados, tener una base teórica y experimental. Ley de Hooke. La ley de Hooke describe fenómenos elásticos como los que exhiben los resortes helicoidales. Esta ley afirma que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de elasticidad. Esta ley fue descubierta por Robert Hooke en el año 1676. Que nos dice que mientras no se supere el límite elástico, la deformación elástica de un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce esta deformación. Es por ello que es sumamente importante en diversos campos, como el estudio de la física y los resortes elásticos. Además, la ley de Hooke es fundamental en ingeniería, arquitectura, construcción y diseño, porque puede predecir cómo la fuerza o el peso a largo plazo cambiarán el tamaño de un objeto con el tiempo. La fórmula es fuerza es igual a menos la constante elástica del resorte por la enlojación. Materiales en el laboratorio. Tenemos pesos, soporte indicador, gancho, muelles. Pesos, utilizados para generar deformaciones en el resorte. Inicialmente, para pretensar el resorte se utiliza un peso de 23 gramos y para generar mayores deformaciones se utiliza un peso de 50 gramos. Soporte indicador. Facilita la aplicación de fuerzas sobre los resortes y permite medir deformaciones. Gancho. Se utiliza como soporte de acoplamiento de las pesas. Muelles o llamados también resortes. Muelles helicoidales con diferentes constantes elásticas y longitudes iguales. Hacemos uso de nuestro laboratorio virtual y observamos que tenemos 3 fases. Yo realizaré la fase 1. Observamos que tenemos nuestras probetas cilíndricas que pesan 50 gramos y nuestra probeta cilíndrica inicial que pesa 23 gramos. Nuestro soporte indicador, el gancho y los 3 resortes. El primer paso a realizar es colocar el primer resorte en nuestra banca de prueba. Seguidamente de nuestro soporte indicador y finalmente el gancho. Y observamos que está midiendo 27 milímetros. Posteriormente, posicionamos la probeta cilíndrica de 23 gramos en nuestro gancho y visualizamos la deformación. Tiene una deformación de 34 milímetros. Posicionamos la probeta cilíndrica de 50 gramos y vemos nuestra deformación de 51 milímetros. Igualmente hacemos con la siguiente probeta y nos da una deformación de
67 milímetros. Igualmente con la siguiente probeta, que pesa 50 gramos, y visualizamos la deformación es de 83 milímetros. Finalmente, con nuestra última probeta de 50 gramos, lo anexa en el gancho y nuestra deformación total es de 100 milímetros. Cerramos nuestra escala vertical y retiramos cada uno de los pesos. El peso es 50 gramos, también de 50 gramos, la probeta también de 50 gramos, retiramos, finalmente retiramos la última probeta de 23 gramos. Retiramos el gancho, nuestro soporte indicador y finalmente el resorte. Lo mismo tenemos que hacer con el resorte 2 y el resorte 3, los mismos pasos que hemos hecho en el resorte 1. Eso sería todo en la fase número 1 denominada ley de Hooke. Ahora doy pase a mi compañero, quien explicará la fase número 2. Ley de Hooke, resortes en serie. Bueno, aquí tenemos nuestros especímenes cilíndricos, nuestra base, nuestro gancho, nuestro soporte indicador y nuestros resortes. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente vamos a colocar nuestro resorte 1 en nuestra base. Colocado nuestro resorte 1, unimos o asociamos nuestro resorte número 2 al resorte número 1. Continuamos colocando nuestro soporte indicador. Nos va a indicar en la deformación de los resortes. Luego colocamos nuestro gancho, en donde vamos a vamos a colocar nuestros especímenes cilíndricos. Aquí podemos ver que nuestra deformación actualmente de los resortes está en 105 milímetros cuando aún no tiene peso. Ahora le colocamos un peso de 23 gramos y vamos a ver la deformación que ocurre en él. Aumenta de 105 a prácticamente 120 milímetros, casi 1.5 centímetros. Luego colocamos nuestro espécimen de 50 gramos y veremos la deformación que ocurre en él. De 120 aumenta a prácticamente 148 milímetros. Luego colocamos nuestro otro espécimen cilíndrico de 50 gramos y veremos la deformación de 148 a 177 más o menos, 175 milímetros. Luego colocamos el que sigue, otro espécimen de 50 gramos y vemos la deformación se va hasta 205 milímetros o 20.5 centímetros. Y por último colocamos nuestro último espécimen de 50 gramos y veremos la deformación que hay de 205 a 233 milímetros. Estaríamos hablando de una deformación continua por cada 50 gramos de
de peso que le coloquemos a nuestros resortes. Ya que hemos visto y anotado nuestros datos, pasamos a retirar cada uno de nuestros especímenes a nuestra mesa. Así colocamos todos nuestros especímenes. Y vemos como por cada espécimen que retiramos ocurre, el resorte va regresando a su forma natural. Ahora retiramos el gancho, lo colocamos en la mesa. Y asimismo también nuestro soporte indicador. Y luego continuamos con nuestro resorte número 1 y nuestro resorte número 2. Eso sería el procedimiento. Continuando con el experimento, nos toca la asociación de resortes en paralelo. En nuestra mesa de trabajo tenemos el resorte M1, el resorte M2 y el resorte M3, los cuales lo colocaremos en la base. Para que estos queden en paralelo. Ahora colocamos el soporte indicador para que conecte con los resortes y el gancho. Nos damos cuenta que tiene una deformación de 26 milímetros. Tomamos apunte. Colocamos un peso de 23 gramos en el gancho. Vemos la deformación es de 29 milímetros. Tomamos apunte. Eso lo tomamos como el X inicial, X sub 0. Colocamos un peso de 50 gramos y vemos la deformación que es de 32 milímetros. Ahora colocamos otro peso de 50 gramos. Nos vamos a ver la deformación y es de 36 milímetros. Anotamos. Agregamos otro peso de 50 gramos. Vemos la deformación que es de 41 milímetros. Y por último agregamos otro peso de 50 gramos, lo cual hace una deformación de 45 milímetros. Retiramos los pesos. Retiramos otro peso de 50 gramos del gancho. Mientras vamos retirando los pesos del gancho, vemos cómo los resortes vuelven a su forma inicial. Seguimos retirando.
Y por último retiramos el peso de 23 gramos. Retiramos el gancho. El soporte indicador y los resortes. Y con los datos obtenidos le doy el pase a mi compañera que hará el análisis. Ahora vamos a trabajar con los datos o resultados obtenidos de nuestro laboratorio virtual. En primer lugar, vamos a trabajar con la fase 1, que es la ley de Hooke, en donde hemos vaciado nuestros datos en esta tabla para un mejor entendimiento y comprensión. Podemos ver que los pesos de las probetas cilíndricas son dadas en gramos, pero para hallar nuestra fuerza nos piden newtons, donde la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Debido a esto, vamos a llevar nuestros gramos a kilogramos, entonces 0.023 kilogramos en newtons, o la fuerza vendría a ser 0.226 newtons. Y con las probetas de 0.05 kilogramos, su fuerza vendría a ser igual a 0.491 newtons. Además, es muy notorio que mientras se va aumentando el peso de las probetas cilíndricas, va a ir aumentando asimismo su elongación o deformación. Ahora, para hallar la variación de la deformación o elasticidad, se va a restar la elongación o deformación final menos la elongación o deformación inicial. Pero podemos notar de que cuando no tiene peso, su elongación va a ser igual a la medida del resorte con respecto al soporte indicador, en donde es igual a 0.027 metros, y como no tiene peso, entonces no se va a deformar y su elongación o deformación sigue siendo la misma, 0.027 metros. Pero en cambio, si vemos con la probeta de 0.027 kilogramos, su elongación inicial va a ser 0.027 metros, pero al incorporarla va a tener una deformación final de 0.034 metros. Restando estos valores, entonces nos va a quedar su variación de su deformación. De igual manera, con las probetas cilíndricas de 0.5 kilogramos, al incorporándolas, vamos a tener sus deformaciones finales e iniciales, y vamos a obtener de esa manera su variación de su deformación o elasticidad. Ya aquí en la gráfica podemos observar que la variación de la deformación de las probetas de 0.05 es continuo, es una variación constante, y llevándonos a la gráfica podemos observar lo que estamos mencionando, que las probetas de 0.05 kilogramos forman un segmento continuo. Seguidamente, utilizaremos la forma de la constante elástica, que nos dice que K es igual a F, que es la fuerza, sobre la variación de la deformación o elasticidad. Utilizando esta tabla, vamos a hallar la constante elástica correspondiente a la fuerza ejercida por cada probeta cilíndrica. Vamos a utilizar además los valores encontrados en la tabla anterior, en donde la constante elástica de 0.023 kilogramos es igual a 32.29 newtons sobre metros. En cambio, la constante elástica del resorte ejercida por las probetas de 0.05 kilogramos vendría a ser igual a 28.88 newtons sobre metros. Llevándolo a gráfica, notamos de igual manera que la primera gráfica,
que las probetas de 0.05 kilogramos tienen una constante elástica continua. Pero aquí encontramos dos constantes elásticas debido a que los pesos no son iguales y cumplimos o nos basamos en que la deformación siempre va a depender del peso que se influya en él. Seguidamente vamos a trabajar con la fase 2, que es la asociación de muelles en serie, en donde a través del laboratorio virtual han sido colocados un muelle sobre otro o un resorte sobre otro, y llevando o vaciando esos datos a nuestra tabla podemos observar que nuestra deformación inicial de sin peso vendría a ser igual a 0.105 metros. Pero como no tiene peso, como ya lo mencionamos, entonces su deformación final va a ser la misma, 0.105 metros. De igual manera, llevamos nuestros gramos a kilogramos para hallar la fuerza que se influyen en ellas a través de la fórmula que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Asimismo, hallamos la variación de la deformación o elongamiento para luego llevar esto a gráfica y observamos que las probetas de 0.05 kilogramos tienen una deformación o elongamiento continuo. Calculamos la constante elástica con la fórmula que nos dice que K es igual a la fuerza sobre la variación elástica o alargamiento, utilizando esta tabla como los datos de la tabla anterior para hallar la constante elástica de los muelles o resortes con respecto a los pesos que se influyen en ellos, en donde la constante elástica de 0.023 kilogramos es igual a 15.07 newtons sobre metros, y con respecto a las probetas, al peso de las probetas de 0.05 kilogramos, su constante elástica vendría a ser igual a 17.54 newtons sobre metros. Llevándolo a gráfica, notamos que existen dos constantes elásticas porque sus pesos no son iguales. Es por eso que se sigue cumpliendo que la deformación va a depender siempre del peso. Finalmente, trabajamos con los datos de la fase 3, que es asociación de muelles en paralelo, en donde podemos observar que nuestros resortes o muelles a través del laboratorio virtual van a ser trabajados al mismo tiempo paralelamente para poder llegar a ejecutar este experimento. Vaciamos los datos a nuestra tabla y de igual forma llevamos los pesos de las probetas cilíndricas a kilogramos para hallar las fuerzas en newtons. Hallamos también su variación de su elasticidad o deformación y podemos notar también aquí en la tabla que su deformación, la variación de su deformación o elasticidad de las probetas con respecto a las probetas de 0.05 kilogramos es continuo. Llevando la gráfica podemos notar lo mismo, que las probetas de 0.05 kilogramos forman un segmento continuo. Forman un segmento continuo o constante. Utilizando asimismo la fórmula de la constante elástica, donde K es igual a F sobre la variación de la variación de deformación o alargamiento, utilizamos esta tabla y los datos de la tabla anterior para poder desarrollar la constante elástica de los muelles o resortes con respecto a los pesos, en donde la constante elástica con respecto al peso 0.023 kilogramos es igual a 113 newtons sobre metros y
las constantes elásticas con respecto a las probetas de 0.05 kilogramos es igual a 122.75 newton sobre metros. Llevamos a gráfica y podemos notar de igual manera que existen dos constantes debido a que los pesos no son iguales y seguimos basándonos en que la deformación siempre va a depender del peso que se influya en él. Conclusión. El trabajo realizado nos ha permitido comprender la gran importancia de la ley de Hooke, por el hecho que nos lleva a calcular la deformación y constante elástica de un cuerpo, en este caso mediante las molas, gracias a la herramienta virtual de Algetec. La aplicación de la ley de Hooke en el rubro de la ingeniería permite dar respuestas realistas y precisas a cada situación, de tal modo que nos lleva a ejecutar bien cada estudio para obtener resultados de calidad y sirvan de ayuda a la sociedad. Una forma de difundir la aplicación de este tema es investigando y poniendo en práctica la utilización de la ley de Hooke en la vida cotidiana como el transcurso de la formación académica. Y estas son algunas de las referencias que hemos empleado en la investigación. Conclusión. El trabajo realizado nos ha permitido comprender la gran importancia de la ley de Hooke, por el hecho que nos lleva a calcular la deformación y constante elástica de un cuerpo, en este caso mediante las molas, gracias a la herramienta virtual de Algetec. La aplicación de la ley de Hooke en el rubro de la ingeniería permite dar respuestas realistas y precisas a cada situación, de tal modo que nos lleva a ejecutar bien cada estudio para obtener resultados de calidad y sirvan de ayuda a la sociedad. Una forma de difundir la aplicación de este tema es investigando y poniendo en práctica la utilización de la ley de Hooke en la vida cotidiana como el transcurso de la formación académica. Y estas son algunas de las referencias que hemos empleado en la investigación.